¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy se habló muchísimo en el Congreso sobre la deuda y nos vamos a ocupar de ese tema, de la depredación que ha sufrido la República Argentina a manos del gobierno neoliberal. Pero hay cosas que también tienen que ver con eso y que sin embargo son cosas absurdas que se han hecho por parte de quienes estuvieron hasta el 10 de diciembre. Cosas de niños ricos malos que tiran a invocar en las piletas cerdos o corderos. Es decir, la malicia, la ventajeada, la tontería. Porque esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el Salón de las Mujeres que va a ser reinaugurado. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el Salón de las Mujeres cuando la inauguró Cristina Fernández de Kirchner? Miren lo que lo convirtieron. Este era un lugar bello que tenía que ver con mujeres importantes, trascendentes. Este es el ámbito de los trolls. Desde aquí es que denigran, o lo hacían, a todas las personas que se cruzaban en el camino del PRO. Lo siguen haciendo. Las últimas víctimas fueron aquellos que ayer, por ejemplo Donofrio, se quejaban de la designación de Macri, esto casi irrisorio, de presidente de la Fundación FIFA. Esto hicieron del Salón de las Mujeres. Mire qué dañinos, qué estúpidos finalmente. Qué falta de respeto, qué odio, qué bronca contra cualquier cosa que encontraban y simbolizaba, representaba lo que había sucedido hasta ese momento. Bueno, de esto ahora tenemos que hablar porque Alberto Fernández ha dispuesto la reinauguración de eso que es el salón preferido, dice ámbito.com, de Cristina. La Casa Rosada comenzaron a reacomodar el Salón de las Mujeres, que tuvo otro uso durante la gestión de Macri. La intención es ponerlo en marcha otra vez el 8 de marzo. Este espacio físico era un lugar que había sido capturado por lo que yo digo, la burocracia sedimentada, ¿no? Van haciendo sucuchitos, tabicados, esto era casi un laberinto de pequeños despachitos que se habían adueñado de este espacio que, como su propia arquitectura lo indica, era un espacio... Esta era la inauguración. Mire lo que quedó de aquello, lo que dejó... pero no se olvide de esta foto, porque esto es muy ridículo, pero también marca el espíritu con el que tomaron el gobierno. Llevarse todo por delante, destruir todo lo que hubiera, fuera bueno, malo o regular. Y convertirlo en esto, ese vergonzante mundo de trolls que todavía siguen trabajando contra cualquiera que se cruce en el camino de Macri. Por ejemplo, por eso de las críticas que le han llovido por la condición de presidente de FIFA, que pensándolo bien que vaya y que se quede en la FIFA y que haga sus negocios por allá. Bastante ya le hizo a la Argentina. En consecuencia, dejémoslo ahí. Pero mire usted lo que significa lo que es la trinchera. Porque esto también es ser depredador y saqueador. Solo tuvo que desplazar, empezamos un poquito muy por atrás, pero no importa, desplazó al embajador ante la OEA que nombró Macri antes de irse. El embajador lo había designado Faurí, el ministro de Relaciones Exteriores anterior. Están en una trinchera. Vamos a ir a otro título de página 12, porque este es el final, el cierre de este mundo de saqueadores en el que convirtieron su propio gobierno. Macri respalda al expresidente de Arsat, que se atornilló en el cargo. Se trata de un hombre de la extrema confianza del expresidente y de su padre Franco. Hay furia, naturalmente, del gobierno. Macri respaldó a un hombre de apellido Martínez que se quiere quedar en el Arsat. Pero mire usted lo que pensaba el gobierno anterior sobre aquellos que se atornillaban al gobierno o sobre la doble indemnización que pide este hombre en Arsat, puesto por Macri, y que no se quiere ir. Dice, a mí me dan doble indemnización. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Terrible saqueo del Estado. Escucha a Michetti cuando hablaba de la doble indemnización. En Chile, en Brasil, en Colombia, no existen estas herramientas. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes para generar trabajo y no estancar el trabajo. Si la ley sale de diputados, ¿el presidente la va a vetar? Si sale con esta idea que hemos visto de la doble indemnización, es probable que sí. Mire lo que está pidiendo. El presidente de Arsat se atornilló al cargo, exige 428 millones de pesos de indemnización. Pretende
mantener su cargo en la empresa de telecomunicaciones. Juan Uribe, al Estado casi 12 millones por mes trabajado. Eso es lo que están pidiendo. La vio recién a Michetti diciendo que la doble indemnización, que es lo que ellos reclaman, no correspondía. Ahora mire a Macri cuando efectivamente vetó la doble indemnización que ahora pide para su trabajador. Porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad. Y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo. Por eso hoy voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos. Estaba muy bien, Macri. Una ley contra los argentinos, decía, la de la doble indemnización. Ahora la pide para su funcionario. 400 y pico de millones, que no son los 600, 800 mil que se puede llevar un trabajador o los 2 millones de pesos, que además los lleva de un empleador. No, estos se los llevan del Estado. Esos son. Eso demuestran en cada una de sus actitudes que son colectivamente en el comportamiento que han tenido atroz en el gobierno. Mire ahora lo que Macri decía sobre Gil Carbó, porque se trata de defender por parte de Macri a este hombre colocado en el ARSAT, diciendo, bueno, es un funcionario que ya estaba. Mire lo que hacían con la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó. La querían echar porque había cambiado de gobierno y ellos decían que Gil Carbó representaba al otro gobierno. Mire lo que es esta conferencia de prensa de Macri. Que ella insista en permanecer en el cargo porque lo lógico además es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador y que el Congreso lo apruebe. Y ella es una procuradora de manifiesta militancia kirchnerista que viene del gobierno anterior y que ha utilizado ese lugar, insisto, para detener, demorar, enturbiar las investigaciones. Este hombre quería echar a la Procuradora General de la Nación porque como había cambiado de gobierno, por supuesto que no era así. Después la presionó tanto Clarín con Nación, la empujaron y consiguieron finalmente quitarla de ese lugar. Pero hay que evocar, recordar, trabajar de ciudadanos para ver de qué manera han estado comportándose con la Argentina. Iba a decir algunos adjetivos que a veces sobre la marcha, con todo lo que indignan, hay que borrar de nuestra mente para decir algo que se corresponda más académicamente con lo que corresponde para estos personajes. ¿Qué decir de Faurie, el canciller? ¿Y qué decir de ese hombre que está saludando ahí al Magro, que es el embajador argentino ante la OEA del 25 de noviembre? Y ahora va la primera de las noticias, Solá está cambiándolo. Lo designó Faurie el 25 de noviembre. Mire cuál es la nota. Solá desplazó al embajador ante la OEA, pero no ni siquiera es un embajador que venía de mucho tiempo. Fue designado, asumió el 25 de noviembre. Ahí estaba saludándose con Almagro. Ellos ya sabían el resultado de las elecciones y lo mismo se ponían a designar no solamente embajadores, sino también cónsules. Se especializaban en esto último, en los cónsules, porque no tienen que recibir el reconocimiento del gobierno a donde van. Embajadores hubo algunos rechazos de gente que le decía, en otros países no, esperemos a ver qué dice el próximo gobierno, porque ya sabían que se cambiaba el gobierno en la Argentina. 27 de octubre, el resultado de las elecciones, y ahí empiezan a designar embajadores. Perdóneme, son unos sinvergüenzas, que era lo que no me gusta decir. Pero no hay otra manera a veces de juzgar este comportamiento, el de Faurie, el de Macri, llevándose por delante al país. A propósito de Faurie, Alberto Fernández dijo una sola frase, pero que representa perfectamente lo que uno tiene que pensar de quién era increíblemente el canciller de la República. Faurie es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. Todo es una extralimitación. Mire lo que está ocurriendo en torno a Milagro Sala, el brutal escándalo que hay en torno a lo que han hecho con Milagro, a la presa política número 1 entre tantos presos políticos como sus propias compañeras. Para el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, la detención de Milagro, quien lleva 4 años privada de su libertad, no obedece a la comisión de delitos, sino a la conveniencia política de sacar del medio a una lideresa opositora con capacidad de movilización contra el gobierno de Gerardo Morales. Esto es lo que decía Alejandra Dandán, notable colega en El cohete a la luna. Pero escuchemos eso que escribía nuestra colega.
Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola la Milagro, ¿por qué no la sueltan? Ya la Milagro dejan todo el tanto. Porque tu jefe no quiere. Sí, una jueza ahí del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de goma, que la suelten a la Nación Unida, la corte, yo no la suelto. Ya no hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchando. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Ya, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma La Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón lo han hecho el fiscal. También la fiscal de un papelón, sí. Esto está diciendo el presidente del Tribunal Supremo de la Justicia de Jujuy, que también es un chiste. Este hombre se convirtió en presidente del tribunal cuando sacaron a otra mujer de la que se conoció, y lo vamos a ver, también expresiones de este tipo. Y este vaca llegó al tribunal después de haber votado el cambio del número de integrantes que había propuesto Gerardo Morales. Como diputado levantó la mano y luego se convirtió en integrante del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted lo puede creer? Sí, esto ha sucedido en la Argentina. Como dice Ámbito, es un verdadero escándalo lo de Jujuy. A partir del audio del titular de Justicia que admite que Milagro Sala no está presa por delitos. Esto está denunciado también por el bloque provincial. Escuchemos brevemente a Milagro Sala cuando se fue enterando de esta realidad. Lo escuché reiteradas veces. No es que no lo podía creer, ¿no? Simplemente porque nosotros ya veníamos diciendo de que lo que hicieron con nosotros fue un laboratorio. Que habían hecho una cama, ¿no? Y cuando te hacen una cama, te hacen creer a todo el mundo de que éramos culpables, de que nos robamos todos. Y lo de Pablo Vaca es lo que venimos diciendo, de que ellos, la justicia pertenece a un partido político que es Gerardo Morales. Los tienen detenidos para poder hacer sus negocios. Son brutales, son implacables, es insólito, escandaloso, absurdo, no se puede entender. Tener presa más de 4 años a una mujer porque la consideran una rival política importante o porque, como dice este impresentable del Tribunal Supremo de Justicia, por ahí se pone a quemar gomas, a hacer piquetes, a hacer escándalo, lo que ellos llaman escándalo, esto lo es. Lo que han hecho. Mire, para mí hay una frase que vamos a repetir, le pido a Leandro Gabriele, nuestro conductor. Vea esta frase. Creo yo. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Es decir, este hombre, Tribunal Supremo de Justicia, su presidente, después de leer todos los expedientes, después de haberla escuchado a Milagro Sala, después de saber todo, de haber hablado con Gerardo Morales, con todo el mundo, de conocer íntimamente, dice que Milagro Sala no se llevó dinero. Y entonces, ¿dónde están las causas de los pibes villeros y toda esa historia que le han armado y que hasta fue refrendado por la justicia de Salta? Ni hablemos de eso también. Es tan penoso, tan triste, conmueve tanto, prisión durante 4 años de ella y de sus compañeras por un delito en el que no se llevaron dinero y en el que además todo lo que hizo fue ser peligrosa para la gobernabilidad de Milagro Sala. Hoy hablé con la diputada Eliana Fellner para que me contara qué es lo que van a hacer con todo esto. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Hay que escuchar esos audios, más allá de la excelente nota que sale en el cohete de la luna, donde relata muchos de esos audios. Pero cuando uno escucha el audio, la verdad que hay mucho más tela para cortar en esos audios, que hablan de la situación que se vive en la provincia de Jujuy desde hace 4 años y que en este momento toca a la justicia. Estamos exigiendo juicio político y lo que les estamos exigiendo es que haya justicia en nuestro Jujuy. Milagro Sala fue una de las que estuvo presa y sigue siendo avasallados absolutamente todos sus derechos. Pero también hubo muchos otros compañeros presos. Nosotros estamos pidiendo incluso que nuestros legisladores nacionales intervengan en la provincia de Jujuy y pidan la intervención del Poder Judicial en Jujuy.
No se lo llevó la guita de antes, creo yo. No se lo llevó la guita de antes, creo yo. Lo dice un hombre que tiene que saber absolutamente todo de esta historia. Es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la provincia de Jujuy. Es insólito, no lo puedo entender, cómo todavía no hay un verdadero escándalo nacional con este tema. No es una cuestión que solamente sacude a la provincia de Jujuy. Tiene que movilizar todas las conciencias. ¿Usted se acuerda de Clarín, de Canal 13, de TN, sacando el dinero del banco para pagar las obras que también le vamos a mostrar como recordatorio que hizo Milagro Sala? Hoy hablábamos con Coco Garfagnoli, que es uno de los grandes luchadores, militantes de la libertad, que se tiene que imponer en estos días. No puede estar una hora más presa, no puede estar un día más presa. Milagro Sala. Esto es una barbaridad. Nunca se ha visto. A nombre de los diarios que necesitaban a Milagro Sala como culpable para poder siempre terminar hablando de Cristina Fernández de Kirchner. A nombre del gobierno de Mauricio Macri, que quería ese laboratorio para ver qué pasaba. No pasa nada. Si con el poder que tienen se pueden llevar el mundo por delante. Tenela presa, le dijo a Gerardo Morales. Y Morales la tuvo 4 años presa. Más de 4 años ya. Esto no se sostiene. No hay manera de admitirlo. Pedimos el máximo de indignación en cada persona para colectivamente generar lo que corresponde de una buena vez. Hoy hablábamos con Coco Garfagnoli, uno de los grandes luchadores. Bueno, la verdad que creo que después de los audios que salieron en la encuesta de Luna del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, ya no hay más margen para no pedir la intervención judicial de la provincia de Jujuy. Es una verdadero escándalo, vergüenza. Si somos un país medianamente serio en términos democráticos, no podemos permitir semejante barbaridad. Y tan grave como los audios que se escucharon en el Cohete de la Luna es la entrevista que dio el propio Pablo Vaca ayer en el programa de 7 Cases, una entrevista que confirma la persecución. Es Coco Garfagnini quien habla, por ahí se me cruzó un apellido futbolero. Coco Garfagnini, que viene luchando desde el primer día de cárcel de Milagro Sala por su liberación y que ahora prudentemente está tratando de ver cuáles son las movidas que se dan en el propio Congreso Nacional. Pero insistimos en que esto no puede seguir así. Ya el 14 de diciembre, cuando Clara de Falcone, la que era presidenta, y por decir lo que ustedes van a escuchar, Gerardo Morales no tuvo más remedio que echarla, ya desde ese momento, y siempre, por supuesto, supimos la verdad de lo que sucedía, de lo que pasa con Milagro Sala. Nosotros no vamos a hacer, me anima a adelantarme, no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no va a permitir porque no quiere volver a lo que ha vivido, porque todos sabemos lo que se ha vivido. Hago referencia a la dirigente social Milagro Sala. No estoy hablando desde el punto de vista como presidenta del Poder Judicial, que quede firme. Estoy hablando como presidenta de la Asociación Justicia Jujuy. No toco mi rol de presidenta del Poder Judicial. Estoy hablando como una ciudadana común. Comparar personajes. Esta mujer acaba de definirse a sí misma. El presidente actual, el señor Vaca del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, también acaba de definirse con todo lo que hemos escuchado. Vamos a hablar de Milagro. Vamos a mostrar desde el principio, con un dron, lo que Milagro hizo, para que lo comparemos con estas personas, todo eso, y siga mirando, porque hay mucho más allá todavía. Todo esto es obra de Milagro con su gente, a la que le pagaba con el dinero que tomaba del banco. Aquello del fondo también, y lo de otras ciudades también, porque esto es nada más que la capital. Esta es la obra increíble hecha por Milagro Sala, maravillosa obra. Por esto la castigaron. En la historia de Jujuy no hay una persona que haya hecho tanto por los jujeños como ella. Lo del fondo también, si seguimos con el dron, si seguimos buscando. Y si ponemos
estas imágenes desde el principio, aquellas imágenes del fondo también son la obra de Milagro Sala. Compárela con la mujer a la que escuchábamos recién, que era la presidenta del tribunal. Compárela con Gerardo Morales y sus negociados con su hermano. Compárelo con el del señor Vaca, que sabe que están cometiendo una injusticia, pero ¿qué se va a hacer? No la quiere soltar Gerardo Morales. Sabe que no se llevó un centavo Milagro Sala. Lo sabemos en nuestro corazón, los que hemos visitado tantas veces a Milagro Sala. Todo esto hizo. ¿Cuánto rato lleva mirando en el recorrido de esta obra colosal, hecha para su gente y con su gente? Este es el comienzo. Mire las piletas. Todo esto le ofreció a su gente. Los centros de salud, los hospitales, las escuelas que hay en esto que es una población entera. Esto es fundacional. Mire las casas, la dignidad de las casitas que le entregaba a su gente. Lo hizo Milagro Sala con las personas a las que le pagaba con ese dinero que nunca se llevó, como ahora reconoce el presidente del Tribunal Superior de Justicia. No se lo llevó la guita de él, creo yo. No se lo llevó la guita de él, creo yo. Queda claro, ¿verdad? Pero Clarín, TN, mostraba las bolsas de dinero, que lo ponen en bolsas inevitablemente, que se llevaba para pagarle a toda la gente, porque no era Milagro Sala la que construía, la que ponía ladrillo, argamasa, ladrillo, y luego le daba el valor arquitectónico que tenía cada casa. Lo hacía con miles de personas, porque el plan era maravilloso. Personas que trabajan, que necesitaban trabajar y no tenían dónde, en la provincia de Jujuy, y trabajaban para ellos mismos, trabajaban para hacerse su casa, la de su hermano, la de su cuñado, para hacer cosas. Miles y miles de viviendas, miles en la capital, miles en cualquier lado. Pero Mañeto nos mostraba las bolsas de dinero por televisión, y la gente decía, se robó, se está robando un banco. Iba, pedía dinero, firmaba lo que se llevaba, pero igual en la fantasía se estaba robando un banco, Milagro Sala, y se llevaba ese dinero. Aunque muchas veces, aclaró el propio doctor Zaffaroni, ¿qué era eso? Creo que hay una tremenda cobertura mediática, y una cobertura mediática de un monopolio mediático, sobre todo, que ha vendido una imagen de Milagro que es totalmente falsa. Una imagen de Milagro retirando bolsas de dinero. Esas bolsas de dinero eran para pagar sueldo, está documentado. Una imagen de una compañera de Milagro a la que le secuestran 12.000 pesos y le fotografían los 12.000 pesos, los había cobrado un rato antes en el banco. Milagro comprando autos, sí, compraron autos para rifar, se rifaba un auto por año. En fin. Esta es una parte de la explicación. Nuestro tributo es Loto también, que estaba realizando esa nota con el doctor Zaffaroni, pero tan importante. Pero claro, cuando hay tanta presión mediática, cuando hay tanta mentira, lawfare, como le llaman, fake news, toda esa historia que es nada más que para mencionar rotundos falaces, como son los medios de comunicación dominantes de la República Argentina, no alcanzaba, por más que sea, el doctor Zaffaroni. Por eso era necesario lo que dijo el 14 de diciembre, la que era presidenta del Tribunal de Justicia, que la tuvieron que echar, mire cómo será la cañada, si el gato la cruza al trote. Y ahora lo que dice el actual presidente del Tribunal de Justicia, que dice que es una barbaridad, que la tiene presa porque Gerardo Morales quiere que sea así, que tendrían que soltarla, que está cansado del tema, porque está cansado de la injusticia. Hombre, párese sobre un poco de dignidad y usted mismo diga que la tienen que liberar. Hágalo de una buena vez. Y que Milagro alguna vez pueda volver a trabajar sobre esto que cayó en el abandono y en la desidia de la mano de Gerardo Morales. Empezamos con el Salón de las Mujeres, convertido en el Salón de los Trolls. Mire lo que han hecho ahora con aquella obra fantástica de Milagro Sala. Cómo dejaron caer todo, cómo dejaron que todo se muriera, porque el odio es lo que los ha guiado, el odio y la envidia que han tenido de Milagro Sala. Quisiera Gerardo Morales ser capaz de levantar mínimamente un 1% de lo que fue capaz de hacer Milagro Sala. Les decíamos al principio que hay un sentido muy depredador, sea el Salón de las Mujeres, sea la obra de Milagro Sala, sea Tecnópolis, sea Telam,
sea la televisión pública, en todos los lugares, cuando llegan los nuevos funcionarios, se encuentran con tierra arrasada. Nunca mejor un título como esa película de Tristán. Es muy doloroso, pero tenemos que fijarnos en estas imágenes. No podemos pasar de una cosa a la otra, porque haciéndolo se nos fueron 4 años con Milagro presa y con todos los otros prisioneros políticos que tiene el régimen. Todo es atroz en la justicia de la Argentina, que no es justicia ni siquiera de Comodoro Pi, es justicia de los medios, que tenían necesidad de cambiar un gobierno para ellos sí, hurtarle al país todo lo que se les antojara, llevarse por delante absolutamente todas las convenciones que hacen a esta maravillosa profesión. Y por supuesto, la depredación del hambre, de la ruptura del tejido social, todo lo que hicieron y de lo que viene, la deuda espantosa que ahora Clarín y Nación la usan para criticar a Kicillof en primera instancia y Alberto Fernández en segunda, y que hoy motivó que Máximo Kirchner recordara estas palabras que vale la pena evocar siempre de Mauricio Macri, porque como dicen los radicales, muestra un hombre sin valor y sin valores. Mauricio Macri en Villa La Angostura. No, si quieren vamos directamente con Máximo, es conocido lo de Macri. A eso le habla hoy en el Congreso Máximo Kirchner. Primero habría que ver quién era el que le decía tranquilo. Al presidente deberíamos conocerlo, porque podría haber sido el Messi de las finanzas, Toto Caputo, Sturzenegger, alguno de ellos. Donde no se hace cargo, donde pareciera que nada sucedió. Se endeudó el país de una manera irresponsable. Se tomó deuda a razón de más de 30.000 millones de dólares todos los años. Y coronaron con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares. No lo ve y dice, ¿es posible? ¿Verdaderamente lo hicieron? Y sí, sí lo hicieron, tal como lo estaba diciendo allí Máximo Kirchner. Vamos a recorrer algunos cuadros que siempre visualmente a mí me da la impresión de que ayudan. Le pido a mis compañeros, pongan placas, pongan cuadros que la gente entiende mucho más que mis propias palabras. El macrismo fue el mayor ciclo de endeudamiento de la historia. Ahí va surgiendo la columna enorme, 32.500 millones de dólares al año, por supuesto, es la de los 4 años del macrismo. 1989, 1999, eran nada más que 3.700 millones de dólares hasta llegar al blindaje y megacanje. Estamos hablando de la toma de deuda, no la que venía de arrastre. Pagaron por 100 años y el 90% se la fugaron. Un cuadro más, por favor, para seguir hablando de lo que ha sido la deuda del macrismo y de las corporaciones. 50.000 millones de dólares por año son los vencimientos de la deuda que dejó Macri para el periodo 2020 y 2023. Y los grandes bandidos nacionales, de Mañeto para abajo, de los medios de comunicación, van contra el actual gobierno. Uno más queda, ¿cómo no? Todo esto es ampliamente demostrable. Sí, vale la pena Macri, diciendo que él con esto, perdone, no tengo nada que ver yo con esto, yo les decía que no lo hicieran. Está todo cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. Y acá terminamos con un ministro reperfilando una deuda en pesos. Eso también habla clara de las responsabilidades. Es verdad, los hay más y los hay menos, pero que hay responsabilidades en el endeudamiento argentino, no hay dudas. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido que realmente tuvo un desparpajo, y cuando uno escucha las declaraciones del otro día no puede más que indignarse porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político, es Mauricio Macri. Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. Habían dicho ellos nunca más a la deuda hasta el 2015. No hubo nuevo endeudamiento, sino desendeudamiento. Siempre lo hacen los neoliberales. Siempre. El gobierno militar, el gobierno menemista cabalista, un poco el de la Rúa, por ese final tétrico que tuvo, y Macri. En el medio hay muchos años del gobierno
de los Kirchner, en los cuales no se tomó deuda. Al contrario, se pagó y se le dijo al Fondo Monetario Internacional, mire, tome lo suyo, muchas gracias. Nosotros queremos ser soberanos, mandar sobre nuestras cuentas, ser los que tomemos las decisiones. Pero tienen el tupé de agredir y de atacar permanentemente a los actuales funcionarios que llevan un mes y medio. Le hemos mostrado en estos días, lunes y martes, lo que ha sido el ataque a Kicillof de los diarios. Y no solamente de Clarín y Nación, acusándolo a Kicillof de ser el autor de la deuda. Es la deuda de Kicillof, dice uno de los títulos, muy gracioso. La deuda de Kicillof, como si la hubiera tomado él, complica el viaje de Alberto Fernández. Bueno, veamos algunos de los títulos que hacen a la desmentida, por supuesto, de Kicillof. Fuerte desmentida, dice el Destape, a los medios por la deuda. Vamos a ir al desarrollo de la información y hay algunos cuadros también que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Dice Kicillof, sigo leyendo, azorado, el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la provincia de Buenos Aires. Acorralado, porque eso es lo que le ponen. Acorralado parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación. Sigamos. Por otro lado, observo que insisten con enfatizar que el bono que se está discutiendo fue emitido en 2011. No hace falta ser un especialista para comprender que ese no es el problema de sostenibilidad que experimenta la provincia. Uno más, por favor. La actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó la gestión de Macri y Vidal en relación a los recursos disponibles. Dejo dos gráficos que lo comprueban. Esa es, ni más ni menos, la realidad. ¿Podemos acercarnos a los gráficos? Muy bien, gracias, señor director. Vencimientos de deuda por año, según cuando se contrajo en millones de dólares. La que venía para el 2020 era un 35% de lo que hay que pagar ahora. La aumentaron al 67% para el 2020. Es decir, lo azul era lo que había. Lo verde se tendrían que poner estos indecorosos que manejaron semejante nivel de deuda. Todo lo celeste es lo que venía. La mano venía de esa manera hasta el 2015, lo que había que afrontar cada uno de estos años. Lo verde es lo que dejaron. Mire para el 2023, había 187 millones. Dejaron allá lejos para el 2023, 1.000 millones. 92% le aumentaron. Es enloquecedor lo que ocurre. No sé si hay otro cuadro. A ver, sí, cómo no. Porque esto sé que a la gente le queda un poquito más. Mire la emisión de deuda de María Eugenia Vidal, de la que ahora es acusado Kicillof por los diarios impresentables, Trabaje de Ciudadano. Hay que leerlos de una y saber cómo están mintiendo, los falaces que son. 2008 al 2015 se había tomado lo que está en azul. Del 2015 al 2019 lo que está en verde. Es decir, en 8 años, 7 años, 8 años, 2.700. En 4 años, poco menos, 5.050. Un 87% más. Esta es la realidad. ¿Me decís que hay un cuadro más? Sigamos con esto. Un tuit más de Kicillof. El primer gráfico, decía él, muestra que 2/3 de los vencimientos de este año corresponden a la gestión Vidal. El segundo muestra que Vidal, lo que mostrábamos recién en sus 4 años, contrajo el doble de deuda que en los 8 anteriores. Y el último tuit de Kicillof que queremos compartir con ustedes no es una queja, pero los bonaerenses merecen un tratamiento más profesional. Habla de los medios, de una cuestión tan seria y delicada. ¿Y qué más? Lo que nosotros queremos provocar en ustedes es por lo menos el conocimiento de lo que ha sucedido. Ahora, hoy, aflojaron con los títulos de vergüenza Clarín y Nación, porque dicen, a ver si arreglan todavía. Ahí están Martín Guzmán y Kicillof tratando de plantarse decorosamente. No les puedo pagar, le están diciendo el fondo. No ahora. Uno pide espera hasta mayo por los vencimientos que eran de ahora en el caso de Kicillof y el otro dice, tienen que aflojar la mano, si no, no le vamos a poder pagar y además vamos a hambrear la gente. Y eso sí que no lo vamos a hacer. Y usted tiene en su trabajo de ciudadano que saber que todo lo que recibe de información de la deuda es sesgado, está tergiversado, es una mentira. Porque si no le hablan de lo que pasó hasta este momento y le dicen que los culpables son los que hace un mes y medio están trabajando
son gente que está queriendo hacerle daño al conocimiento que usted tiene que tener de la situación. Por eso es que hay que estar preparado cada día y ver cuáles son los títulos de mañana y saber defendernos como ciudadanos de todo el daño que nos han hecho. La seguimos mañana si Dios quiere.